se ve bien. Listo. Ya, antes de iniciar las clases, quiero hablar un poquito con ustedes por el tema de estas 2 semanas que no empezó a clases. Ha sido tema de acá de la casa, ¿no? Lo que pasa es que de verdad ha aumentado harto los casos de COVID y nosotros hacemos análisis en las mañanitas, les había comentado antes, ¿no? Y como incrementó, había hartos casos desde las 6 de la mañana, ya estuvimos en los Mesuti y en la Caja Nacional. Entonces, como eran 2 lugares, entonces yo me iba con un bioquímico al Mesuti y mi esposa a la Caja Nacional, ¿no? Entonces estuvimos complicado, pero les cuento que ha bajado ya de golpe. El día de las elecciones, el domingo, fui al Mesuti y a la Caja Nacional y entramos y ya están más o menos vacíos las salas. O sea, quiere decir que ya no hay mucha gente en mal estado, ¿no? Ya son pocos, ya se está controlando de nuevo. Ahora, por ejemplo, ya en la Caja Nacional hay 3 internados y en el Mesuti hay 6, ¿no? En cambio, hace una semana estaba pues lleno, no había espacio para otros enfermos, ¿no? Entonces ahora ya ha bajado un poquito la intensidad. Entonces yo creo que desde el jueves vamos a retomar nomás el horario inicial, ¿ya? Que es el de las 6 de la mañana. Pero en caso de que haya un problema, porque como les había dicho, yo también tengo mis hijos que despiertan temprano y no me dejan ellos ya manejar a no ser que yo me esconda. Pero como mi esposa sigue yendo al hospital, no hay con quien los deje a esa hora, entonces complejo puedas pasar clases con ustedes. ¿Ya? Entonces eso es un poquito en ese horario. Entonces por eso he optado, hoy día también pasó lo mismo, entonces dije, bueno, a las 10 les convocaré. ¿Ya? Entonces eso es, o definimos otro horario, no sé si, pero tuvimos que ponernos de acuerdo entre todos, ¿no? Pero como alternativa vamos a manejar eso, ya si no pasamos a las 6:30 como está programado, a estas horas yo les voy a hacer el enlace. ¿Les parece bien? Pero vamos a tratar de mantener siempre 6:30 a la hora inicial, ¿listo? Sí, Responda. Ok, Ya, por favor. Ya, me parece que ya se va a volver en 1 o 2 semanas más a la normalidad, porque nosotros vemos pues de cerca ese problema y ya ha bajado la intensidad, ¿no? Ya no está tan grave como hace 2 semanas, que era el pico, ¿no? Había mucho enfermo. Ya, espero que todos ustedes estén bien, sus familias también estén completas, que no haya pasado nada. Ya, lo primero siempre es la salud, ¿no? Después, recién estando uno sanito, ya puede hacer cualquier cosa que crea inconveniente. Ya, ahora vamos a avanzar. Ya me escucharon bien todos, pero presten total atención. Como les dije, yo tareas así por nota no hay, solamente tienen que practicar y presentarme una práctica. Entonces sigue lo mismo. ¿A qué les estoy queriendo obligar yo? Que ustedes por su cuenta vayan buscando, practicando, según los títulos que nosotros veamos. Veamos un título, ustedes ya por su cuenta investiguen, obviamente lo que yo haga en la base de lo que yo haga, ¿no? Para no salirnos más, porque hay temas extensos de por sí. Ya, ahora vamos a lo que es productos y cocientes notables. Ya traten de anclarle la página principal, la que yo estoy haciendo, para que no tengamos problemas, ¿ya? Inge, no se le escucha. Hola, recién voy a hablar. Ya.
Estoy viendo aquí mi pantalla. Ya. Listo. Ya, ahora sí. Vamos a ver lo que es productos y cocientes notables, les decía. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de productos? Estamos hablando de lo que es la operación de multiplicación, ¿no? Son productos y cocientes, nos referimos a lo que es la división. Y notable, como su nombre lo dice, se trata de operaciones atípicas, ¿no? Que son muy frecuentes, ¿no? Operaciones que con frecuencia se van realizando. Entonces, lo que se hace es hacer una síntesis para resolverle de manera rápida estos ejercicios. Ya, por eso es que se llaman productos que tienen son ciertos tipos que tienen características especiales que hacen que se puedan resolver de manera más rápida. De eso se trata, ¿ya? Tanto los productos como los cocientes, las multiplicaciones y las divisiones, las vamos a resolver de manera más rápida porque son operaciones frecuentes. Entre esas tenemos, por ejemplo, entre los productos notables tenemos el cuadrado de una suma. Inge, ¿Sí? estoy adentro con otra cuenta. ¿Ya? Es que mi celular está mal ya. Ya, a ver, de nuevo, repetirme, ¿estás con otra cuenta, dices? Sí, estoy con otra cuenta. Ya, ya, pero ¿Ya? has ingresado, ¿no? Estás viendo. Sí, sí, sí. Ya, Ya. ya, perfecto, está bien. Muy bien, después lo vamos a llamar lista al finalizar la clase, ¿ya? Para ver quiénes están participando. Ya, el cuadrado de una suma, luego tenemos el cuadrado de una diferencia, cuadrado de una diferencia. Después tenemos suma por diferencia. ¿Ya? Suma por diferencia. Cubo de una suma. Cubo de una suma. El 5 tenemos cubo de una diferencia. Cuadrado de un trinomio.
¿ya? Eso entre los principales, ¿listo? Eso es lo que tenemos. El cuadrado de una suma, cuadrado de una diferencia, suma por diferencia, cubo de una suma, cubo de una diferencia y el cuadrado de un trinomio. Es lo que tenemos, ¿ya? Como especial puede haber otros, entonces ustedes ya van a sintetizarlo. La idea es, como les digo, sintetizar para resolver de una manera sencilla, ¿ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de productos notables, estamos hablando que la presentación del ejemplo, del ejercicio, está en forma de producto o está en forma de cociente. Esa es la presentación. Entonces, es lo contrario de una factorización. La factorización son varios polinomios, ¿no? ¿A qué se refieren los polinomios? A que están divididos por las operaciones de suma y resta. Ya a eso divide un elemento algebraico. Entonces, un polinomio tiene varios elementos algebraicos y los elementos están separados por suma y resta. ¿Ya? En este caso, los ejemplos pueden ser un solo elemento algebraico. Ya en un solo elemento algebraico no existe ni sumas ni restas, todos son operaciones, puede ser potencia, raíces, multiplicación y división, pero no existe sumas y restas, ¿no? Entonces podemos estar hablando de un solo término algebraico, ¿ya? Entonces lo contrario a la factorización, como les decía. Entonces en la factorización, ¿qué se hace? Se trata de llevar de un polinomio de varios elementos a a un, a un polinomio o un polinomio de pocos elementos, que puede ser un elemento o dos elementos, ¿no? O quizá más, pero igual vas reduciendo la cantidad de elementos. En eso consiste la factorización. En cambio, productos notables, como haces la operación de multiplicar o dividir, te va a salir varios elementos, ¿no? Varios elementos, te va a salir un polinomio. Entonces, esa es les había explicado ya en clases que nosotros factorizamos ¿para qué? Para poder sintetizar, volverlo todo en producto y poder simplificar, ¿no? En cambio aquí lo que hacemos es al revés. Entonces, el entender bien los productos y cocientes notables nos van a ayudar a entender bien los métodos de factorización, ¿ya? Entonces está ligado esto, lo que es productos y cocientes notables con factorización, porque es lo contrario, operaciones contrarias. En uno llevas a desglosar un elemento, lo conviertes en varios, en un polinomio, ¿no? Donde existe varios elementos, y en la factorización sintetizas de lo que tienes varios elementos, lo llevas a uno y con menos elementos algebraicos, ¿ya? Eso es lo que hace, entonces lo contrario. Vamos a empezar entonces hablando de lo que es el cuadrado de una suma. Entonces sabemos que aquí vamos a usar las letras A y B como ejemplo. Entonces una suma tenemos A más B. Esto es una suma. Dice el cuadrado de una suma, entonces lo elevamos al cuadrado esta suma. Entonces tenemos esta la suma. ¿Esto es un producto? Sí, porque en realidad al estar elevado al cuadrado quiere decir que dos veces multiplica el paréntesis, ¿no? Entonces tenemos, esto va a ser igual a más B por A más B, ¿ya? Y nosotros vemos como un producto de dos polinomios, multiplicamos A por A, luego A por B, luego B por A y B por B. Eso es la operación que hacemos. Y haciendo esa operación vamos a tener que A por A es A al cuadrado, A por B es AB más, porque ambos son negativos, AB. Ahora B por A es BA más BA y B por B, B al cuadrado más B al cuadrado. Así sale. Entonces factores comunes son estos dos del medio. Entonces tenemos A cuadrado más, sumamos, que es lo mismo AB, AB. Tenemos 2AB más B cuadrado. Esa es la multiplicación de esto. Ya, pero vemos el resultado
entonces nosotros tenemos que aplicar como fórmula. Entonces lo que hacemos directamente no es desglosarlo así como hemos desglosado, sino multiplicar directamente usando la teoría de este resultado. ¿Qué dice aquí el resultado? Por ejemplo, dice la primera cantidad elevado al cuadrado más el doble producto, el 2, doble producto de la primera cantidad que es A por la segunda que es B, 2AB sale, más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Entonces directamente hay que aplicar eso, ¿no? La primera cantidad elevada al cuadrado más el doble producto de la primera por la segunda más la segunda elevada al cuadrado. Ya, entonces el objetivo de este tema es que nosotros tenemos que memorizar en forma literal estos productos. Entonces, de memoria, cuando vemos A más B elevado al cuadrado, tenemos que ir la primera cantidad elevada al cuadrado más el doble producto de la primera por la segunda más la segunda elevada al cuadrado. Esa es la parte teórica, ¿ya? Entonces, en eso consiste el primero, ¿no? El cuadrado de una suma. ¿Ya? Uh-huh. Ahora, a modo de ejemplo, tenemos acá otro ejemplo ya. Tenemos 8x menos 5y. En este caso estamos haciendo suma. Más y elevado al cuadrado. Así tenemos. Entonces, lo que voy a hacer es hacer la operación, pero ya basándome en esa regla que les explicaba. La primera cantidad elevado al cuadrado. Entonces voy a escribir 8x, que es el primer que es el término algebraico, la primera cantidad, 8x elevado al cuadrado. Más el doble producto, 2 por la primera cantidad que es 8x, entre paréntesis, por la segunda, 5y, más la segunda cantidad elevada al cuadrado, 5y elevado al cuadrado. ¿Ya? Y ya está básicamente resuelto. Lo que tengo que hacer es ordenar. Ahora voy a ordenar. Entonces esto voy a elevar al cuadrado. 8 elevado al cuadrado es 64. 64x al cuadrado. El doble producto de la primera por la segunda me da 2 por 8, 16. 16 por 5. 80. ¿Cuánto es 16 por 5? 80. 80, ¿no? Sí, 80. 2 por 5, 10. 10 por 8, 80. 80 es. 80x, y. Estos dos que suben, 80, ¿no? 80, aquí ya lo estoy ordenando solamente, ¿no? Y aquí tenemos más 5 al cuadrado, 25y al cuadrado. Y ya está ordenado, ¿no? Entonces, esto podía haber hecho agarrando 8x más 5y por 8x más 5y. Esta era la forma correcta de hacerlo, no correcta, la forma normal de hacerla, y daba una operación larga, ¿no? Pero directamente lo hacemos de esta manera, usando ¿qué se llama? Esa teoría fruto del resultado. Entonces directamente me da el resultado en forma más sintética, ¿no? Mucho más rápido. Ya, entonces de eso se trata lo que es productos y cocientes notables. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí copiaron? ¿Les doy tiempo para avanzar a otro? Ya copiamos, ingeniero. Sí, Perfecto, ya. Ahora avanzamos. Nos toca el cuadrado de una diferencia. Voy a cambiar de página.
Ya, cuadrado de una diferencia viene a ser lo mismo. A menos B, esta es la diferencia. La diferencia es una resta elevado al cuadrado, solo cambia el signo del medio, que está más, que está menos, perdón. Esto igual resolvemos. Es la primera cantidad elevado al cuadrado. Bueno, vamos a resolver de forma amplia, ¿ya? A menos B por A menos B. Esta es la forma. Entonces, multiplicamos A por B, menos B por A y menos B por B. ¿Ya? Así queda. Entonces, vamos a tener A al cuadrado y la segunda A menos B me da menos AB. El de abajo, menos B por A, me da menos BA. ¿Ya? Y el otro, menos B por menos B, me da más B al cuadrado. Entonces, los extremos, si se fijan, es igual. Lo que varía es los medios, que ambos son negativos. Entonces, puedo sumarlas también. Entonces, me va a quedar al cuadrado, menos con menos voy a sumar, me va a quedar menos 2AB más B cuadrado. Entonces, esto es fruto de esto, yo hago la operación. ¿Cuál sería aquí el texto? Sería la primera cantidad elevada al cuadrado menos el doble producto de la primera por la segunda más la segunda elevada al cuadrado. Lo único que varía es el término del medio, que en una suma era más, ahora cambia menos. O otra forma de ver es que va intercalando el signo, ¿no? El primero es positivo, el segundo negativo, el tercero positivo, es lo que sucede. Entonces, el resultado de esto sería la primera cantidad elevado al cuadrado menos el doble producto de la primera por la segunda más la segunda elevado al cuadrado. Lo mismo que acá. Eso sería. Ahora buscamos un ejemplo con un valor negativo. Y tenemos 9 menos 9 a cubo más 6, todo esto al cuadrado. ¿Ya? Ahora, ¿cómo resuelvo esto? La primera cantidad elevada al cuadrado. Aquí me sale menos 9a al cubo elevado al cuadrado. Así me sale. Como hay un negativo, entonces voy a poner menos. En realidad, el menos va a salir por ¿no? Va a salir por inercia. Ponemos aquí más nomás, más. Y la primera cantidad, dice, es 9, perdón, menos 9a al cubo. Menos 9a al cubo. Y la segunda cantidad es 6. Así queda. Más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Aquí me falta el doble producto, ¿no? Sí. El 2 me falta, ¿no? Ya, ahí está, pongo el 2. Nota, ¿no? Para no estar borrando. Ya. Entonces, así sale. Ahora yo voy a multiplicar. Voy a desglosar cada paréntesis. Entonces aquí el 9 lo elevo al cuadrado. Menos 9 elevado al cuadrado es como multiplicar menos 9 por menos 9, entonces sale positivo. Por 9, 81. Por A, y aquí los exponentes, cuando está así elevado al exponente, se multiplica. 3 por 2, 6, ¿verdad? En el siguiente, multiplicamos signos. Aquí está más por menos, da menos. Menos por más, da menos. Entonces viene menos 2 por 9, 18. 18 por 6. ¿Cuánto es? 108. 108. 108 es. 108, Inge. ¿No es 102? No.
108, está bien. 108 a al cubo, ¿no? Y el último sería más 6 al cuadrado. 6 por 6, 36. Y tenemos aquí. Ya está ordenado. Si se fijan, ha cumplido el tema de los signos. Más, menos, más, ¿no? Cuando hay uno de los dos signos negativos, el signo se va intercalando. Si los dos fueran negativos, es como si los dos fueran positivos. Entonces todo va a ser positivo. ¿Ya? Porque al elevar al cuadrado y al multiplicar dos números negativos va a dar positivo. Entonces, dos números negativos es lo mismo que todo fuera positivo. Entonces, funciona de la misma manera. Ya ahí tenemos los dos primeros casos, que era el cuadrado de una suma y el cuadrado de una resta. El tercer caso es suma de una diferencia. ¿A qué nos referimos? Suma de una diferencia. Una suma es A más B por una diferencia. Sería A menos B. A esto nos referimos. Esto está en multiplicación, entonces tengo que multiplicar esos dos. ¿Ya? Entonces, multiplicando esos dos, entonces me va a dar A por menos B. B por A y B por menos B. Así me va a dar. Entonces, realizo la operación A por A al cuadrado. A por menos B menos AB. B por A más BA. Y B por menos B me da menos B al cuadrado. Menos B al cuadrado. Así me da. ¿Ya? Entonces, elementos comunes AB y AB. Aquí tengo los dos. Uno está con más, otro con menos. Entonces, se restan. Me va a dar 0. Entonces, ¿qué me queda? A al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces, este es el resultado cuando me da una suma por una multiplicación. Entonces, en forma sintética, ¿qué dijera? ¿Qué es lo que tendría que decir? ¿Ya? Entonces digo, el producto de la suma por la diferencia es igual a la diferencia de los cuadrados, ¿no? Esto es la diferencia de los cuadrados. Ya, esa es una resta entre cada término elevado al cuadrado, es lo que dice. Entonces, el resultado así normal cuando veamos va a ser el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado también al cuadrado. Ya, entonces la diferencia de los cuadrados, ¿no? Aquí una diferencia de los elementos elevados al cuadrado, es que es diferencia de los cuadrados. Eso es lo que tienen que memorizar. Es igual a la diferencia de sus cuadrados. ¿Ya? ¿Ya? Tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo que dice A a la X más B a la Y por A a la X menos B a la Y. ¿Ya? Eso es el planteamiento. ¿Cómo hacemos? Entonces, el cuadrado de la diferencia de sus cuadrados, dicen. Entonces, el primer término elevamos al cuadrado, tenemos AX elevado al cuadrado, y menos diferencia
el segundo término que es b elevado a la y, b elevado a la y elevado al cuadrado. Y ya está resuelto. Lo único que hago es ordenar. Voy a ordenar esto a x elevado al cuadrado. Esto es igual a 2x porque se multiplica 2 por x menos b multiplica y por 2, 2y. Y este es el resultado. ¿Está claro? Sí, ingenuo. Ya, perfecto. Ya. Entonces, si yo pongo diferentes números, entonces va a ir complicando cada uno de estos, ¿no? Depende de si lo pongo quebrados, fracciones, pongo con radicales, entonces va a ir complicando la resolución. Pero es básicamente eso, ¿no? Así de simple. Hay que aplicar esa teoría, pues esa teoría necesito que ustedes se anoten, ¿no? Para que quede todo claro. Ahora el cuarto. ¿El cuarto qué dice? Dice cubo de una suma. Ya, el cubo de una suma. La suma es a más b elevado al cubo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esto para nosotros es igual que tener a más b por a más b por a más b. Eso es para nosotros. ¿Ya? Ahora, cuando vemos a más b por a más b, esto para nosotros es como si fuera a más b al cuadrado por a más b, ¿no? Es lo mismo. Esto yo ya sé resolver. Esto de acá, ¿no? Esto es la primera cantidad elevado al cuadrado más el doble producto de la primera por la segunda más la segunda elevado al cuadrado. Así es.